India y Pakistán viven su peor escalada en décadas. Los recientes bombardeos del ejército indio contra supuestas bases terroristas en territorio pakistaní han despertado una enorme preocupación en la comunidad internacional. Pakistán afirma que los ataques impactaron en áreas con población civil, incluyendo varias mezquitas y dejando un balance de al menos 26 víctimas mortales. गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बहादुरों की कौम है. Una respuesta que, según Islamabad, se tradujo en el derribo de 5 aviones de combate indios. Además, los ejércitos de ambos países intercambiaron fuego de artillería en la denominada línea de control, la frontera de facto entre India y Pakistán a lo largo de la disputada región de Cachemira. Pero la reciente escalada entre India y Pakistán no es algo inédito. En 2019, las relaciones entre ambos países vivieron otro momento de especial tensión. En febrero de aquel año, un atentado de insurgentes islamistas en Cachemira acabó con la vida de 40 militares indios. Como ahora, Nueva Delhi respondió entonces bombardeando presuntos objetivos terroristas. Para los expertos, sin embargo, la actual escalada supone un importante salto cualitativo. India says it has hit 9 sites. Back in 2019, in the Balakot attacks, India hit 1 site, a singles facility. So this is a much bigger attack. What's also notable here is that this covers not just disputed territory that India claims as its own in Pakistan administered Kashmir, as it's known, but also, notably, in Punjab province, which is undisputed Pakistan territory. El bombardeo indio sobre territorio pakistaní es el último episodio de una reciente escalada que arrancó con el atentado terrorista del pasado abril contra un grupo de turistas en la Cachemira, India. 26 personas murieron en el ataque, el más letal cometido contra civiles en esa región en más de 2 décadas. Un grupo insurgente denominado Resistencia de Cachemira reivindicó el atentado, pero el gobierno indio culpó a Pakistán y prometió represalias. The Modi government for the past few years had been peddling a narrative of normalcy and peace restored in the Kashmir Valley. Now that that narrative has been brutally punctured, the compulsion to compensate or perhaps overcompensate by taking military action against Pakistan becomes strong, even overwhelming. Antes de bombardear objetivos en Pakistán y la Cachemira pakistaní, Nueva Delhi anunció una serie de medidas en respuesta al atentado, entre ellas el cierre parcial de pasos fronterizos, la expulsión de diplomáticos y la suspensión de visados para ciudadanos pakistaníes. Por si fuera poco, el gobierno indio se retiró unilateralmente del Tratado de las Aguas del Indo. El acuerdo suscrito en el año 1960 por el cual India y Pakistán se dividen el uso del río Indo y sus afluentes. El pacto, auspiciado por el Banco Mundial, concedió a India el control de 3 ríos orientales de la cuenca del Indo. Por su parte, Pakistán se adjudicó el uso de los 3 ríos occidentales. Aunque estos 3 ríos discurren por territorio bajo control indio antes de llegar a Pakistán, Nueva Delhi no puede consumir ese agua ni retenerla a través del uso de embalses. El 80% del agua que necesita Pakistán procede del Indo y sus afluentes, y de ese agua depende el 23% de su Producto Interior Bruto. Unas cifras que ayudan a entender la importancia que ambos países conceden a la disputada región de Cachemira. It is, of course, the source of water for both India and Pakistan. The rivers come from there, all the mountains are there, the mountainous regions are there. And it's a major source of water for both India and Pakistan. Pero, ¿qué consecuencias podría tener para Pakistán la suspensión del Tratado de las Aguas del Indo? India doesn't need to share water flow data with Pakistan. It can also flush sediment out of the one of the hydroelectric power projects there. So previously, the idea was that these waters could only be flushed during the peak monsoon season when the water levels were the highest. But now India can do so as it pleases. Longer term, it can then construct storage facilities. It can direct or redirect water flow. So I think that is obviously the concern to Pakistan.
De momento, las autoridades indias han reducido el caudal del río Chenab, uno de los 3 cuyo uso el tratado concede a Pakistán. Con el cierre de una presa situada río arriba, Nueva Delhi quiere dar a entender que sus amenazas van en serio. Para Islamabad, las acciones del gobierno indio constituyen toda una declaración de guerra. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan, as per the Indus Water Treaty, and the usurpation of the rights of lower riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. Los recientes enfrentamientos entre India y Pakistán son tan solo un episodio más en una larga disputa territorial por la región de Cachemira. Una disputa que arrancó en 1947 tras la independencia del Imperio Británico y la partición de la antigua colonia en 2 nuevos estados. Por un lado, la India, de mayoría hindú, y por el otro, Pakistán, de mayoría musulmana. Rápidamente, Cachemira se convirtió en motivo de conflicto entre los 2 nuevos países vecinos. Por entonces, la mayor parte de la región estaba gobernada por un marajá hindú, que inicialmente se negó a formar parte de alguno de los 2 países. Eso cambió después de que guerrilleros pakistaníes intentaron apoderarse de la región y derrocarlo. El marajá buscó ayuda de la India a cambio de ceder su soberanía a Nueva Delhi, lo que desencadenó una guerra entre India y Pakistán y el inicio de un conflicto que sigue latente. Pakistan's argument has always been that because there were Muslim majority, especially in the Kashmir Valley, therefore this territory should have naturally come to Pakistan, and therefore accepting India's control tantamounts to challenging Pakistan's own identity. Casi 8 décadas más tarde, Pakistán e India se reparten el control de Cachemira y mantienen los reclamos territoriales sobre la totalidad de la región. Pero no son los únicos países en disputa. China es el tercero en discordia. Pekín administra parte del noreste de la región que también reclama India. Pero ¿hasta qué punto hay riesgo de que estalle una guerra total entre India y Pakistán? Desde su independencia en 1947, los 2 países vecinos han librado 4 guerras. La primera, ese mismo año, estalló poco después de la partición del subcontinente y terminó con la intervención de la ONU y una línea de alto el fuego que dividió Cachemira. El conflicto más reciente tuvo lugar en 1999 en Kargil, cuando fuerzas pakistaníes cruzaron la línea de control en Cachemira. Aunque se trató de un enfrentamiento de magnitud limitada, marcó una peligrosa escalada entre ambos países que un año antes se habían convertido en potencias nucleares. Pero la crisis actual cuenta también con determinados elementos que la hacen especialmente peligrosa. La situación interna en ambos países podría contribuir a alimentar una escalada aún mayor. En la India, el gobierno impulsa políticas discriminatorias contra la minoría musulmana. La crisis actual podría permitir al primer ministro Narendra Modi afianzar su proyecto nacionalista hindú, mientras Pakistán sufre la creciente violencia de grupos insurgentes en el norte y suroeste del país. El conflicto por Cachemira podría permitir a Islamabad desviar el foco de atención hacia un enemigo externo. It's a political question because the governments in both India and Pakistan would want to be seen by their people as the strong governments. They are both trying to match each other in terms of telling their own domestic constituencies that we will give a very strong rebuff to them. This is a war rhetorics, but war action would be very, very cautious, I would say. Pero cualquier escalada militar supone un riesgo adicional cuando los países enfrentados disponen de armas atómicas. Tanto India como Pakistán obtuvieron su estatus de potencias nucleares en 1998. En mayo de aquel año, India llevó a cabo una serie de pruebas nucleares a las que el país vecino respondió apenas 2 semanas después. Ambos países disponen de un arsenal similar. India cuenta con 172 cabezas atómicas por las 170 que almacena Pakistán. These are not just 2 countries sparring with each other. These are 2 nuclear states that are rivals and are neighbors, and they have fought multiple wars against each other. Nuclear weapons are a deterrent. Most of their hot wars were fought before they both became nuclear states in the late 1990s, but still, at the end of the day,
They're nuclear states now, and they have not been afraid to use limited military force against each other, which is very worrisome given the nuclear factor. La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la actual crisis entre India y Pakistán. Sin embargo, no está claro qué países podrían mediar en el conflicto, un papel que en el pasado ha asumido tradicionalmente Estados Unidos. Pero el contexto internacional ha cambiado en los últimos años, con Washington priorizando otros frentes en la geopolítica internacional. El riesgo de escalada está más presente que nunca. With Donald Trump being there and United Nations, all multilateralism, including United Nations, weakening, is there any neutral, powerful international arbiter which can stop conflict in time from escalating into an outbreak of a full-fledged war that could harm and kill millions and millions of people in South Asia? Las relaciones entre India y Pakistán viven uno de sus peores momentos en décadas. Las tensiones en torno a la disputada región de Cachemira han desencadenado una espiral de represalias mutuas que podrían derivar en un choque armado a gran escala. Pero tratándose de dos potencias nucleares, cualquier enfrentamiento militar supone un riesgo adicional. Urge, pues, mediar en un conflicto que la comunidad internacional contempla con enorme preocupación.